Muy bien, entonces vamos a iniciarnos con el concepto, con la definición del concepto literatura. La palabra literatura es concepto, categoría. ¿Cómo definimos? ¿Qué decimos nosotros que es literatura? Muchas veces desconocemos el concepto y esto es importantísimo porque usted debe de saber qué es lo que va a estudiar. Usted va a estudiar literatura. ¿Qué es literatura? Por eso, por ahí anote y tenga, por favor, yo les pedí un cuadernito. El primer concepto, lo primero es ¿qué es literatura? Vamos a dar la definición del concepto literatura. Se puede poner definición. Vamos a definir, a decir qué es literatura. Un concepto, por ejemplo, digo mamá, es un concepto, es una categoría. ¿Qué es mamá? Ya yo digo que es mamá, ¿verdad? Es una mujer que me dio a luz, que tuve esto, que me crió y que tantas cosas puedo decir de la mamá. Igualmente, ¿qué es literatura? La palabra literatura es un concepto. Ahora, ¿qué es literatura? ¿Qué digo yo que es literatura? Ahora vamos a ver qué es lo que dicen también los profesionales sobre de lo que es literatura. Fíjese que cuando hablamos nosotros de literatura, este se inicia con un concepto un poquito, podría decirle un poquito vago, ¿verdad? No muy claro, porque inicia el concepto de literatura, decían anteriormente que literatura era simplemente un arte bello, y ahí se quedaban con arte bello. ¿Por qué arte bello? Porque la literatura, claro que es arte. ¿Qué es arte? Es todo lo que el hombre hace para satisfacer necesidades. Eso es arte, lo que hacemos para hacer. Pero hay necesidades útiles y necesidades bellas, pues, o necesidades espirituales. La lectura es una necesidad espiritual, ¿ya? Usted necesita leer para aprender, para mejorar. Entonces la literatura es una necesidad espiritual, ¿ya? El arte de leer. Vamos a dejar este concepto pequeñito de qué es literatura. Literatura es el arte, vamos a decir, de hablar, de escribir y de leer correctamente. Tres cositas muy bonitas. Ahí está muy resumido, ¿ya? Pero es el arte de leer, el arte de hablar y el arte de escribir. Ahí vamos a tomar la base para el desarrollo de este curso. Por eso, óigame, desde el inicio, yo creo que ya en la presentación que tuve, les mencioné un poquito sobre de qué quiero que hagamos para que realmente llevemos un poquito en la práctica lo que es el curso de literatura. El nuestro se llama literatura hispanoamericana. Voy a hablar más adelantito de literatura hispanoamericana. Ahorita estoy hablando de generalidades que es literatura. Por lo tanto, si la literatura es el arte de hablar, tenemos que hablar correctamente. Y para hablar bien, cuando yo hablo, pienso. La palabra es sinónimo de pensamiento, porque usted piensa con un lenguaje, usted piensa con palabras. Tenemos que aprender a pensar bonito. Cuando hablamos con nosotros mismos, tenemos que pensar bien. Y para que yo pueda pensar bien, tengo que tener palabras. Cuando más riqueza de palabras hay, más fácil es el pensamiento. Voy a pensar bonito si es que tengo muchas palabras. Hay gente que realmente no puede y no tiene capacidad de pensar, piensa hasta con palabras obscenas. ¿Por qué? Por la carencia de lenguaje, por la carencia de palabras. Contra más enriquezco yo mi lenguaje, mucho más fácil es. E incluso si hablo otro idioma, otros idiomas, tengo mucho más palabras para poder pensar, porque yo puedo pensar en español, si hablo inglés, en inglés, si se habla quiché, en quiché, en el idioma, usted puede pensar. Por eso decimos que la palabra es pensamiento, vamos a pensar entonces bonito. ¿Y qué queremos? Que usted tenga buenos pensamientos según el lenguaje y las palabras que utilice. Entonces, si es arte de hablar, tenemos que hablar bonito, pensar bonito, tener buenas palabras, pero también es el arte de leer correctamente. Y para leer correctamente, yo les pido este favor, yo creo que lo mencioné en la clase, sí mencioné la clase anterior, debemos de mantenernos en constante lectura. Usted viene a formarse,
Se viene a aprender. Lo difícil de un curso no es ganar, porque ganar no es el problema. El problema es aprender. Para que usted realmente pueda lograr algo del curso de literatura, yo le suplico mantenerse en constante lectura. Voy a dejar libre el libro porque si yo les puedo mencionar varios libros, pero busque un libro literario que esté a su alcance para leerlo. Lo que quiero es que se mantenga en constante lectura. No se le olvide, en el curso anterior que hablamos y les di el curso de redacción, hablé mucho sobre los signos de puntuación. Por lo tanto, para leer, tiene que leer usando los signos de puntuación, porque muchas veces le cambiamos el contenido a este mensaje que estamos leyendo porque no estamos leyendo con signos de puntuación. Por eso dicen que la literatura es un arte bello, porque está transmitiéndonos un mensaje, porque nos está diciendo algo, igual que la arquitectura, igual que la escultura, igual que la música. ¿Por qué la arquitectura? La arquitectura es una imagen o es una estatua, la que al verla usted, solo con verla, usted piensa en algo. Por ejemplo, va usted y mira la estatua de Kung Man. Usted dice, ¿cómo era Kung Man? Un hombre muy fuerte, un hombre que amaba a su pueblo porque lo defendió ante la guerra. Bueno, podemos pensar de él. Eso es lo que nos dice esa imagen que estamos viendo o esa estatua que estamos viendo. Igualmente la música nos transmite un sentimiento. Usted suspira cuando oye música. Es arte. Y la literatura, el arte de hablar bonito, el arte de la poesía, el arte del lenguaje literario, cuando nosotros combinamos palabras y le damos un mensaje, es muy lindo cuando nosotros tenemos un poema, cuando decimos un verso, estamos dando a entender otras cosas muy lindas, ¿ya? Ese lenguaje cuando comparamos pensamientos, si yo le digo a usted, y aunque el mundo me pida que yo deje de quererte, para mí es imposible, pues te llevo en cada gota de mi sangre que al correr por mis venas intenta ahogar mi corazón. ¿Qué dije? ¿Qué mensaje transmití? Tuve que decir algo, pues ya fueron palabras. Entonces, por eso es que la literatura es un arte bello, porque la belleza de las palabras que endulzan el oído, cuando nosotros escuchamos una expresión bonita, nos gusta que nos digan algo bonito. A cualquiera le gusta. Lo que no nos gusta es un piropo que lleva doble sentido. Y eso sí no es correcto, pues ahí estoy en contra de esos piropos que mucha gente cree que está haciendo arte. Con eso no. La literatura es el arte o cuando hablamos de literatura bella, es el arte de engalanizar una expresión, de decir con palabras bonitas un pensamiento, lo que queremos, decirlo bonito. A todos nos agrada escuchar palabras bonitas, ¿ya? En cambio, si escuchamos palabras feas, pues no a todos nos agrada, nos molesta, duele muchas veces. Por eso la literatura es arte bello porque se hace belleza de la palabra. Nosotros con la palabra vamos a decir belleza. Es parte del concepto. Estoy diciendo qué contiene la literatura. Ese arte de hablar bonito, el arte de decir un poema, el arte de escribir un poema, de decir algo elegante. Eso es, pero también la literatura, aparte de que es arte de escribir, de leer, es arte de escribir. Tenemos que escribir. Yo sí quisiera pedirles, fíjense que esto lo hemos olvidado mucho. Qué bonito sería que usted hiciera un diario. ¿Ya? Lo más bonito que hizo el día de hoy para escribir y me lo manda. Yo le voy a pedir, aunque sea 5 renglones, escriba diario, pero eso sí, utilice los signos de puntuación. Ya los vimos. Y si usted no los recuerda, busque su libro del año pasado o compre su manual de ortografía, pero manténgase en los signos de puntuación. ¿Y por qué le insisto la lectura? ¿Por qué esto? Porque el deseo, pues tal vez no solo mío, sino de usted o de la institución, es que ustedes lleguen a la universidad,
que ustedes sean profesionales. Y cuando nosotros llegamos a la universidad, perdónenme, hay que leer libros. Y muchas veces no sabemos leer. ¿Por qué no sabemos leer? Porque no entendemos lo que dice. Y nosotros, si nos acostumbramos a leer con los signos de puntuación, a leer detenidamente, entendiendo el mensaje que está escrito, viendo incluso hasta la ortografía, porque vimos que en la ortografía un acento nos puede cambiar el contenido de una palabra. Entonces tenemos que tener cuidado. Yo sí le quisiera pedir que repase un poquito, y si ya lo tiene, qué lindo, que repase un poquito, que lea. Recuérdese bien esto, pensando primero en cómo se escribe cada palabra, para que diga esta lleva Z, esta lleva S, esta lleva C, o esta lleva tilde. Esta se acentúa, pero no lleva tilde. Y si usted aprenda esto bien para que pueda interpretar bien. A la hora que agarramos un libro de ciencia, bien escritos, si tenemos la orientación de la universidad y agarramos el libro, lo vamos a comprender, lo vamos a entender. Hay gente que dice así, es que yo porque ya soy grande, a mí no se me queda. A mí ya me cuesta aprender. Esa es mentira, usted es un haragán. Lo que pasa es que no lee bien. Lea bien, estudie desde ahorita. Lea. Entonces, por eso le estoy pidiendo, no se vaya a sorprender, trabajos hay, y mucho. 4 trabajos se van a pedir, no, si deberían de ser más trabajos. Lo importante es que usted aprenda. Eso es lo que más quiero. Por eso le pido, haga un su diario. ¿Qué fue lo que hizo hoy? Tal vez lo importante. No me va a poner cosas malas. Lo que usted hizo hoy, lo bonito del día de hoy, escríbalo y luego al haberlo escrito diga, aquí lleva coma, aquí lleva tilde, aquí punto y aparte, aquí punto y seguido, aquí punto y coma, o aquí un signo de admiración, un signo de interrogación, para que usted vaya aprendiendo a escribir, por favor. Son trabajos que tenemos que realizar. Y yo le dejo clarito, yo no vengo con amenazas que usted va a perder. No. El problema mío es, usted va a aprender. Es que aprenda, ¿ya? Porque una evaluación no es solo para evaluarla o evaluarlo a usted. También es para evaluarme yo. Me di a entender. ¿Me comprendieron o no? Para eso me va a servir una evaluación. Entonces, por favorcito, lo que más me interesa es el trabajo. Yo lo voy a evaluar. Aquí tengo ya como si usted me manda la fotografía de lo que está escribiendo, yo no voy a ver el contenido, voy a ver si usted supo usar los signos de puntuación y todo, si no, lo voy a leer y les voy a hablar en una clase, mire, hay estos y estos errores para que los corrija, si no doy las iniciales porque es algo molesto decir el nombre de la persona, inicial o la inicial de un nombre es esta y corríjase, usted busque sus errores para corregirse porque tenemos que aprender a escribir bien. Si no escribimos bien, no estamos haciendo literatura, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando del concepto literatura, porque el concepto literatura es grande, pues entenderlo. ¿Qué es lo que tiene la literatura? Entonces, si es arte de leer, hay que leer. Si es arte de escribir, hay que escribir. Y si es arte de hablar, hay que hablar. Pero yo sí le quiero pedir un favor. Muchas veces estamos acostumbrados a un lenguaje popular, porque la literatura, en su libro, véanlo, ahí dice, una de las definiciones tradicionales nos dice que la literatura es una de las bellas artes. Pero también abajo usted tiene, hay una división que nos está diciendo literatura popular, literatura culta, literatura oral y literatura escrita. La literatura popular, el arte de hablar. Yo le quiero pedir este favor. No vaya a pensar con palabras obscenas, con malas palabras, por favor. Un profesional debe de tener un lenguaje culto, debe de hablar, tener muchas palabras, úselas. Buscó, encontró una palabra en el libro, haga un glosario. Un glosario es buscar, sacar las palabras, ordenarlas alfabéticamente y buscar qué significa en el diccionario. Pero para que usted aprenda esa palabra y la use, no me vaya a usar una palabra obscena. Yo he visto trabajos así, me quedo corto y digo, pero ¿qué es lo que pasa? No. Si usted dice palabras obscenas, dígalas, yo no voy aquí a corregirle eso, pero sí cuando trabaje no las diga. Si usted va a trabajar profesionalmente, va a ser médico, va a ser maestro, va a ser qué sé yo, no diga malas palabras. Acostúmbrese a hablar con un lenguaje elegante.
Utilice palabras nuevas, aprenda su contenido y dígalas. Yo cuando llegué a la universidad me recuerdo, empecé a escuchar que los mismos licenciados y todos usaban otro lenguaje. Uno tiene que aprenderlo. Por eso es necesario leer e irse formando usted mismo. ¿Ya? No hay necesidad de, yo le voy a decir, si usted me hizo todos los trabajos, usted merece 100 puntos y vengo yo, le puse sus 70 o sus 60. Pues no es el punteo, no es lo que yo le voy a dar, es lo que usted va a aprender. Por eso le dije en la clase pasada, enamórese de sus estudios. Que le guste estudiar, que le guste leer. Yo le voy a pedir que lea. No le voy a pedir gran cantidad porque yo sé que también el tiempo no se tiene, pero sí le quiero pedir ese favor. No me haga las tareas a cada 8 días. Déjese todos los días unos 10 minutillos para este curso, un ratito, y diga, tengo que leer este parrafito y lo voy a leer. Aunque leer, ya le dije, lea 10 minutos diarios, después a 15 y va subiendo. Si usted realmente quiere ser profesional, tiene que leer bastante. Pero en el trabajo yo me conformo con un poco, pero usted no debe de conformarse con poco. Usted debe conformarse con todo. Yo por eso le dije esto, o escúcheme, apréndalo todo y un poco más. Es estudiante, es el que está formando. Usted puede tener un título y si no sabe, ¿para qué lo tiene? Mucha gente dice, yo estudié y a mí me decían así también y no trabajo en eso. ¿Por qué no trabaja en eso? No es que no haya trabajo, jóvenes. Trabajo hay. Lo que pasa es que salimos mal preparados y no nos animamos a enfrentar el trabajo. Si usted sale bien preparado, estudia, hay trabajo, hay para todos. No crea que no hay, especialmente para profesional. Cuando usted vaya a pedir trabajo, ¿qué van a hacer? Le pasan otro examen y ese sí está más difícil, pues, porque si no lo gana, le dicen, no, muchas gracias, no se puede, ya estuvo, ¿ya? Entonces tiene que estudiar, fórmese ahorita que está iniciando, está en el segundo año, imagínese, fórmese, lo puede hacer, lo puede lograr. Entonces ya le di la definición y ya le dije qué me tiene que hacer, ya le dejé 2 trabajos. Uno, leer. Busque usted el libro literario, que sea literatura, puede ser de Miguel Ángel Asturias, puede ser o la Odisea, si quiere. Alguien me dijo, y yo lo acepto, pues, me dijo, ¿puedo leer la Biblia? También. La Biblia es la palabra de Dios, pero también es literatura. Está escrita muy bella, hay cosas muy lindas de la Biblia. Pero léalas, pues yo no, lo único que sí es que lea bien, completo, entiéndala. Entiéndala, ya si va a leer, lea. Lo que quiero es que se mantenga en constante lectura para que logremos lo que este curso quiere, ¿de acuerdo? Tiene que mantenerse en constante lectura. Que se mantenga en escritura. Si este escribe los cursos, otros cursos que lleva, escribe, le dictan, bueno, luego léalo y ponga los puntitos, las comas. El profesor no me dictó esto, pero aquí lleva una coma aquí para que se entienda y hágalo. Acostúmbrese a leer y a escribir correctamente. Acostúmbrese a hablar correctamente porque eso es literatura. Dice que la literatura se divide. Ahora, pasemos al otro punto. ¿Me tiene algo que decir? ¿Tiene alguna duda sobre el concepto de literatura? ¿Alguien quiere decirme algo? Le doy la palabra. ¿Alguna pregunta o algo donde quiera participar sobre el concepto de lectura, de literatura? ¿Alguien me quiere decir algo? Dígalo. Métese y le dejo el tiempo. Dígame, Omar. Omar Alexander. ¿Alguien quiere Buenas hablar? noches, profe. Buenas noches, Omar. Dígame, ¿alguna pregunta? De parte que no, profe. Ahorita ingresé, que ahorita acabo de venir de mi Muy bien, muy bien. trabajo. Entonces, es para todos, porque no me vayan a decir es que el profesor no nos da la oportunidad de hablar, de participar. Todos tienen derecho. Conéctese o levante así el dedito, mire, hágame así, y si está levantando la mano, le digo, hable. A ver, vamos, José, ¿a hablar? ¿No? Va, sigamos entonces. Fíjese que ya le di lo que es el concepto o la definición. El concepto es la palabra literatura. La definición es lo que yo digo que es literatura. Ahora bien, fíjese que ya dijimos que era arte también. Es arte la literatura, es arte bello, está entre las bellas artes. ¿Y cuáles son las bellas artes? Las artes plásticas, le dije arquitectura, escultura, pintura,
que está transmitiendo un sentimiento, un mensaje. ¿Y cuáles son las artes rítmicas? La música, la danza, el teatro y la literatura. Es un arte rítmico. ¿Por qué rítmico? Porque hay un ritmo para escribir especialmente el poema. Tiene rima y tiene métrica. Dígame, Ana Valle. Bueno, si no, apague su micrófono. Si no me dice nada, apaga su micrófono. Vamos a seguir entonces. La literatura se divide en literatura popular, literatura culta. Esta primera división. Popular es la literatura que nace en el modismo de los pueblos, de las sociedades, de las comunidades. ¿Cómo hablan? ¿Cuál es su acento que tienen? Se crea un propio acento y que después resulta tan bonito. Oiga usted los poemas que hay aquí en Guatemala a media lengua, resultan bien preciosos los poemas, ¿ya? Entonces, esa forma de hablar, haciendo a un lado las obscenidades, la violencia y otras situaciones malas. Ese modismo de hablar es bonito, va surgiendo del pueblo, los modismos que tiene la gente para hablar, se van haciendo una literatura popular. Esto ha sido creado por las masas, por el pueblo carente, dice ahí, de educación, sino es lo que ellos quieren expresar con su pensamiento. Esta literatura es sencilla y espontánea, frecuentemente descuidada, pero de un valor imponderable, decía. ¿Por qué? Es de un valor porque de ella se han hecho grandes poemas, de ella se han hecho grandes cosas de lo que el pueblo dice, de lo que el pueblo acostumbra, ya de la cultura de ese pueblo. Pero también tenemos la literatura culta. Cuando decimos en la otra literatura culta, esta es rebuscada, con palabras selectas, es parte superior. Cuando dice, esta literatura selecciona cuidadosamente su material lingüístico. O sea que tiene que fijarse qué palabras pongo, ¿ya? Cuando decimos que no haya redundancia, esa palabra ya la dije, busca un sinónimo, busca otra palabra para que sea bonito. Se caracteriza por su profesionalismo, por su técnica elaborada, persigue originalidad, la formación de un estilo personal, o sea, elegante, culto. Decimos culto a veces cuando hay literatura culta y nosotros queramos leerlo, hay gente que me ha dicho a mí es que cuesta entenderlo, porque las palabras están rebuscadas. Sin embargo, si la literatura popular es mucho más sencilla, más fácil entenderla. Esa es una diferencia que tiene. La popular es más sencilla, más especial. Yo la leo y la estoy entendiendo, porque muchas veces son palabras más sencillas las que se usan, pero en la culta se rebuscan las palabras para que sea elegante. Es otra, entonces, hay una pequeña diferencia. Aquí en su libro está, yo se lo estoy dando, usted tiene el libro ya. Léalo, porque estoy tomando como base el libro, pero estoy enriqueciendo otras cosas. Luego está la literatura oral, ya se los dije, el arte de hablar. Y de esto ya les expliqué, también de pensar, porque nosotros pensamos con palabras. Todos pensamos. Cuando usted se sienta por ahí o se pone a pensar, ¿qué está utilizando para pensar? Palabras. Y cuando nosotros nos acostumbramos a pensar con palabras bonitas, palabras elegantes, es lindo, jóvenes. Nunca vayan a cometer el error de pensar con palabras obscenas o con palabras de doble sentido. Con sentido figurado, sí, que engalanicen la expresión, pero no que denigren la expresión. Cuando una expresión se dice con una palabra de esas malas, se denigra y se hace sentir mal. Pero cuando nosotros usamos un lenguaje figurado, diciendo palabras elegantes, se engalaniza y es mucho más precioso escucharla y decirla. Ahora bien, ahí tenemos la literatura escrita, también ya les hablé de ella, la literatura escrita. Yo les pedí por eso que escriban y que no se les olvide que va íntimamente unido los signos de puntuación y la ortografía. ¿Por qué la ortografía? Pues porque una palabra mal escrita dice otra cosa. Podemos cambiar el contenido, el significado de lo que estamos escribiendo. Y qué triste es, por ejemplo, hay gente que lee y no entendió o entendió otra cosa.
Y eso es muy triste si no estamos acostumbrados a leer correctamente. Ahora bien, me voy a pasar al último tema. Ojalá que me dé tiempo todavía. Voy a dejar aquí nuestro videito. Voy a